Extra urgente. Joe ya no puede gobernar. Joe y los demócratas venden el sueño americano a cambio de votos. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. Joe es incapaz de gobernar. Los estadounidenses lo pueden ver y riesgosamente nuestros no simpatizantes también lo pueden ver. La Constitución de Estados Unidos establece un remedio en la enmienda 25, pero una constitución es solo un trozo de papel tan buena como las personas que han hecho el juramento de vivir conforme a ella. Para que la enmienda 25 funcione, se necesita un patriotismo desinteresado, algo de lo que carece la administración de Joe. Joe está rodeado de personas negativas, entre ellos Kamala Harris y el fiscal general Merrick Garland, que juraron apoyar la Constitución, pero están desafiándola. Sus intentos de ocultar la discapacidad de Joe son una vergüenza nacional. La enmienda 25 establece que un presidente incapaz de ejercer su cargo puede transferir voluntariamente la autoridad al vicepresidente o ser destituido por instigación del vicepresidente. El viernes, en una entrevista con George Stephanopoulos de la cadena ABC, Joe insistió en que es la persona más capaz para el cargo y que se presentará a la reelección. Un número cada vez mayor de altos funcionarios demócratas y peces gordos del partido están pidiendo incluso que Joe abandone la carrera para evitar una derrota aplastante en las urnas. Pero el destino del partido en noviembre no es el asunto más importante. Joe no está en condiciones de gobernar el país ahora. La enmienda 25 tiene por objeto rescatar rápidamente a la nación de esta situación riesgosa. Un presidente incapaz que se aferra al poder. El proceso comienza cuando el vicepresidente y el gabinete declaran que el presidente es incapaz de cumplir con los poderes y deberes de su cargo. El vicepresidente se convierte en presidente interino si el presidente no está de acuerdo y recupera su autoridad en un plazo de 4 días. La decisión pasa al Congreso. Se puede destituir al presidente con el voto de 2/3 de ambas cámaras. Ese es el proceso, pero depende de patriotas, no de partidarios partidistas. En enero, el fiscal especial de Garland, Robert Hur, informó que si bien Joe había infringido la ley al manejar incorrectamente documentos clasificados, el presidente era un viejo tonto y chocho, en palabras de Hur, un anciano con mala memoria como para ser juzgado. Cuando los republicanos de la Cámara de Representantes pidieron las cintas de audio de las conversaciones de Hur con Joe, Garland estaba tan decidido a ocultar el discurso balbuceante y confuso de Joe que desafió una citación del Congreso. El fiscal general violó la ley para ocultar la incapacidad de Joe. Medio año después de la alarmante actuación de Joe en el debate, los representantes Chip Roy, republicano por Texas, y Clay Higgins, republicano por Luisiana, pidieron a Harris que utilizara sus poderes bajo la enmienda 25 para convocar al gabinete y responder a este momento de crisis, destituyendo gentilmente a Joe, y obviamente pues lo están pidiendo. En cambio, Harris está encubriendo el asunto y le dijo a Anderson Cooper de CNN que Joe es extraordinariamente fuerte. Algunos rechazarán el uso de la enmienda 25, argumentando que una presidenta interina, Harris, será más riesgosa que un Joe vacilante, pero al menos la nación podrá evaluar a nuestro vicepresidente desde ahí en el cargo principal a modo de prueba antes de las elecciones de noviembre. La enmienda 25
fue redactada en 1965, después de los eventos negativos contra John F. Kennedy y con preocupaciones aún frescas sobre las numerosas enfermedades de su predecesor, Dwight Eisenhower. Cuando el Congreso debatió la enmienda, no todos estaban convencidos de que los miembros del gabinete se atreverían a desafiar a un presidente en funciones, por incapacitado que estuviera. Pero el ex senador Everett Dirksen sostuvo que durante una crisis nacional monumental, los que tienen la responsabilidad harán lo que sea en beneficio del interés público. La administración de Joe no está superando esa prueba. Antes de la enmienda 25, ocultar la debilidad presidencial era un problema recurrente, porque los más allegados al presidente no querían perder el poder. Cuando James Garfield fue instado en 1881, su gabinete mantuvo en secreto su incapacidad durante más de 2 meses hasta que falleció. Después de que Woodrow Wilson sufriera un derrame en 1919, su esposa Edith, su médico y su secretario privado guardaron silencio y gobernaron el país durante 17 meses. Jill está haciendo lo mismo, al caos con la enmienda 25. Desde el debate, el círculo de Joe parece haberse reducido a su esposa, su asesor Anthony Bernal, a quien ella llama a su marido de trabajo, el redactor de discursos Mike Donilon y, lo más importante, Hunter. El primogénito está actuando como el guardián de su padre. Joe, confundido, está en un búnker, una situación riesgosa para la nación. En la portada de Vogue se cita a la primera dama diciendo: «Decidiremos nuestro futuro». Es indignante. Joe, discapacitado, y su esposa no deberían poder conservar el poder, poniendo en riesgo el interés nacional. Los estadounidenses adoptaron la enmienda 25 para una crisis como esta. Por el amor de Dios, exijamos que Harris, Garland y otros altos funcionarios cumplan con su deber constitucional. De otro lado, por mucho que no simpatices con Joe y con el Partido Demócrata, no simpatizas con ellos lo suficiente. Están vendiendo el sueño americano a cambio de votos. La administración de Joe ha abierto las puertas de Estados Unidos a una avalancha de casi 10 millones de extranjeros, hasta ahora cumpliendo una promesa que hizo el candidato Joe durante un debate en 2019. Joe dijo que si fuera elegido presidente, me aseguraría de que inmediatamente acudiéramos a la frontera con todas esas personas que buscan asilo. Joe cumplió esa promesa después de ser juramentado. En su primer día en el cargo, Joe emitió 7 órdenes ejecutivas que se esforzaban por destruir las protecciones fronterizas que había promulgado su predecesor, dijo Molly Hemingway, editora en jefe de Federalist, y siguió adelante. Ella preguntó: ¿por qué pretendemos que el desastre fronterizo no fue algo completamente intencional? Y debido al aumento de la migración, los republicanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos anunciaron planes para votar esta semana sobre la Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses, SAVE, que requeriría pruebas de ciudadanía para votar en las elecciones federales. Esto es especialmente importante, dado que numerosas oficinas estatales del Departamento de Vehículos Motorizados y de Servicios Sociales han estado repartiendo formularios de inscripción de votantes como si fueran caramelos a los extranjeros. Pero a diferencia de los caramelos, el derecho de un ciudadano a votar es sagrado. La biblioteca John F. Kennedy se refiere al derecho al voto como nuestro derecho más poderoso y preciado. Y el difunto congresista y líder de los derechos civiles, John Lewis, estuvo de acuerdo. El derecho al voto es precioso, casi sagrado, dijo Lewis 4 años antes de su fallecimiento. Es la herramienta o el instrumento no violento más poderoso en una sociedad democrática. Y la ex senadora estadounidense Barbara Boxer se refirió especialmente al voto como un derecho de ciudadanía. A cada ciudadano de este país se le debe garantizar que su voto importa, que su voto se cuenta y que en las urnas su voto tiene tanto peso como el de cualquier director ejecutivo, cualquier miembro del Congreso o cualquier presidente, afirmó.
Debido a estos y otros sentimientos similares, el multimillonario empresario tecnológico Elon Musk promovió la ley SAVE. Quienes se oponen a esto son personas que no están jugando limpio con el país. En mayúsculas, no juegan limpio, dijo. ¿Cuál es de nuevo el castigo para estas personas? Eso sería una cosa negativa. A los demócratas de la Cámara de Representantes no les importó, ya que prometieron luchar con uñas y dientes contra la ley SAVE. Sin embargo, la Cámara probablemente lo aprobará con el estrecho margen del Partido Republicano allí. Pero incluso si el Senado estadounidense lo aprueba, a pesar del requisito de 60 votos, la Casa Blanca anunció que Joe lo vetaría. En respuesta, Musk observó que debería alarmar a todos los ciudadanos estadounidenses que Joe en funciones, quien está allí al cargo de Estados Unidos, que ha abierto nuestra frontera a más de 9 millones de personas extranjeras, acaba de anunciar que vetaría nuestro proyecto de ley para impedir que los no ciudadanos voten. Se podría atribuir esto a la incompetencia, un rasgo característico de Joe, pero probablemente sea intencional. Sabe que su campaña está en ruinas y necesita votos no legales para llegar a la meta. Es similar a algo que hizo otro presidente demócrata hace 60 años. El autor y periodista Ron Kessler afirmó en la página 33 de su libro de 1995, dentro de la Casa Blanca, que el presidente Lyndon Johnson tenía un motivo oculto para convertir en ley la Ley de Derechos Civiles de 1964. Haré que la gente de color vote por los demócratas durante 200 años, se le escuchó decir, según Ronald Macmillan, un ex auxiliar de vuelo del Air Force One, a quien Kessler había entrevistado para el libro. En ese caso, Johnson hizo algo bueno para el país al supuestamente comprar votos. Joe prometió evitar algo que Estados Unidos necesita por la misma razón: comprar votos. Si la historia de LBJ es correcta, Johnson no recibió sus 200 años. Según las encuestas recientes, apenas obtuvo 60 votos, lo que hace que los votos no legales de Joe sean mucho más desesperados para él. Y al hacerlo está repitiendo un error cometido en Europa. Según las encuestas recientes, apenas obtuvo 60, lo que hace que los votos no legales que Joe busca sean mucho más desesperados para él. Y al hacerlo, está repitiendo un error cometido en Europa. La abogada holandesa Eva Blardin-Gerbrecht describió la gran realidad del reemplazo de Europa en la Conferencia de Acción Política Conservadora CPAC en Budapest, Hungría, el 28 de abril. Observó, por ejemplo, que la población de Ámsterdam es 56% extranjera. Rotterdam, casi el 60% de extranjeros. La Haya, 58% de extranjeros. Londres, 54% de extranjeros. Bruselas, 70% de extranjeros. Blardin-Gerbrecht señaló que la mayoría de estos extranjeros provienen de países no cristianos y no occidentales de África y de Oriente Medio. Describió un enorme motín, una iglesia que fue derrumbada hasta los cimientos y múltiples hechos negativos, incluidos personas mayores, que ocurrieron tan solo en la última semana, todos cometidos por extranjeros. Blardin-Gerbrecht añadió que eso había sido predicho un cuarto de siglo antes por el difunto académico Samuel Huntington. Dijo que los conflictos internos futuros no serán entre ricos y pobres, serán entre pueblos pertenecientes a diferentes entidades culturales, pugnas tribales y conflictos étnicos. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.